Nacional, Morelos, Nacional, Morelos, ¿les parece? A ver, Universal. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Presidenta, yo recuerdo que cuando era jefa de gobierno o cuando dejó la jefatura, redujo en un 60-65% el tema de los homicidios dolosos. Aquí, ¿cuál es el objetivo principal al finalizar el sexenio? Y sobre todo, ¿en qué estados han encontrado una retención o que no han logrado bajar los homicidios o los delitos de alto impacto? Y sobre todo, pues, ¿cuál sería el tema? ¿Por qué no se ha podido reducir puntualmente? Es difícil tener una meta de un número. Nuestro compromiso es que cada año vamos a seguir bajando, cada mes, y cada año vamos a seguir bajando, no solo los homicidios, sino también muchos delitos que se conocen como delitos patrimoniales, que le afectan mucho a la ciudadanía. El robo de vehículo, particularmente los delitos con violencia, el robo a casa, habitación con violencia, eso en coordinación con las fiscalías estatales y los gobernadores, porque son delitos del fuero común, pero de todas maneras vamos a seguir disminuyendo estos delitos junto con la extorsión. Entonces, nuestro compromiso de seguirlo haciendo. Realmente las 32 entidades de la República han bajado los delitos. En aquellas entidades donde ha subido un poco, son entidades que tienen muy pocos homicidios. Entonces, al subir de 0.1 a 0.15, pues entonces en términos de porcentaje es mucho, pero en realidad en el número de homicidios totales no es tanto. Es como el caso de robo a habitación con violencia en Morelos. Sí sube 30%, pero estamos hablando de 0.15. 0.15 quiere decir pues que en una semana se comete un delito. Entonces, si se comete 1.1, pues sube mucho, pero en realidad no es tanto. De todas maneras, en Morelos tenemos un trabajo muy importante. Margarita ha hecho un gran trabajo, no lo presumió ella, pero aquí se aumentó en el año 2025 60% el salario de los policías, y está aumentando el número de los policías y está equipando, y particularmente en el nororiente del estado, que hay municipios con mayor incidencia, y estamos trabajando conjuntamente para disminuir los delitos. Entonces, en las 32 entidades ha disminuido, y si ha aumentado en alguna, es realmente en un mes u otro, y es muy poco. ¿Qué necesitamos? Pues trabajar todos los días más para poderle dar resultados a la ciudadanía. ¿Cuáles serían los estados que ustedes están priorizando? Sé que están trabajando en las 32, pero en este momento, ¿cuáles serían? ¿Sinaloa, Michoacán o algún estado que se podría añadir a esta lista que le estén dando prioridad? Bueno, particularmente Michoacán tiene el Plan Michoacán, que es un plan integral, no solamente tiene que ver con disminución de los delitos vinculados con mayor presencia y detenciones, sino y de la extorsión particularmente, que es un delito que afecta mucho en Michoacán, sino un plan integral, como ya lo hemos presentado. En más o menos semana y media vamos a presentar los resultados y el plan de trabajo para el 2026 del Plan Michoacán. Y nos concentramos en los estados en donde hay más homicidios. No sé si los quieres poner de la presentación de Marcela. Bueno, no se ve muy bien, pero estamos hablando de Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, a ver si me ayudan ahí con Estado de México, Guerrero, Michoacán, es donde vamos a concentrarnos, y hemos definido también municipios prioritarios. Son cerca de 40 municipios prioritarios, que son los municipios con mayor incidencia, en donde también nos vamos a concentrar todavía más. Presidenta, en otro tema quisiera preguntarle, hoy publicamos en el Universal
unas notas respecto a que lanzaron una licitación para contratar a una empresa privada para el resguardo del tren interoceánico. Buscaban 478 elementos, sin embargo fue desierta esta licitación. Y posteriormente, pues no sé si en este momento el tren interoceánico en todo el recorrido desde Tabasco, Chiapas, pues ahora cómo se está resguardando, si es la Marina quien está a cargo de la seguridad, y saber sobre todo cómo va esta investigación, si ya, qué le informa a la Fiscalía, si recuperaron ya la caja negra o los datos del incidente. Sí, el secretario de Marina no sé si quiera contestar sobre el tema de la vigilancia del tren. Sí, quedó desierta la licitación de seguridad, es la seguridad privada la que controla los accesos, pero en realidad la seguridad del tren la da la Secretaría de Marina desde siempre. Ya se hizo una ampliación al contrato de la empresa que lo tenía, la empresa se llama Sedecma. Esa empresa dio la seguridad el año pasado, se le amplió, de acuerdo con la ley, se le puede ampliar el plazo por un mes más, en tanto se reinicia, se hace nuevamente la licitación porque no cumplieron con los requisitos que estábamos pidiendo. ¿Por cuánto fue el contrato, secretario? No tengo el dato ahorita. ¿Y cómo va la investigación? ¿Qué reporte le ha mencionado? Si también los datos, sobre todo la vigilancia de las vías, ustedes están pues a cargo de esta vigilancia sobre todo. Se mantiene la cadena de custodia con personal de Marina y de la Fiscalía General de la República. Yo espero que la Fiscalía en breve dé un dictamen de lo que sucedió y pues con toda la transparencia estamos colaborando con la Fiscalía y con la Agencia Regular de Transporte Ferroviario para determinar las causas y que se deslinden las responsabilidades que correspondan. ¿En cuánto tiempo estaría ya la investigación o el dictamen, sobre todo que ya van 2 semanas de este incidente? Depende de la Fiscalía y de los peritos. Los peritos tienen que hacer un análisis completo. ¿Y ustedes no detectaron anteriormente algún incidente, una anomalía en este tramo ferroviario? No, está de acuerdo a los estándares internacionales, se construyó así, es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos. Presidenta, y sobre ese tema… Hemos pedido a la Fiscalía celeridad, no depende de ellos, de sus peritos, de las características de la investigación que están haciendo. De nuestra parte les hemos pedido pues que pueda presentarse lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita. Y lo que le hemos pedido a la Fiscalía en particular es que pueda acelerarse la reparación integral del daño, porque más allá de la causa en particular, pues es un tren que opera Secretaría de Marina, pero es parte pues del Gobierno de México y le corresponde una parte a la aseguradora y otra parte evidentemente al gobierno. Entonces que pudieran acelerar estos procedimientos con el trabajo que está haciendo la Comisión Ejecutiva de Víctimas en lo que sigue la investigación para poder hacer una reparación integral, y la Comisión Ejecutiva de Víctimas pues sigue en contacto con todas las familias. Presidenta, en este incidente lamentable perdieron la vida diversas personas, pues un bufete de abogados pues presentó pues unas denuncias en la Fiscalía General de la República. Y no cree, ¿cuál es su opinión principalmente? ¿No cree que están lucrando con las víctimas, sobre todo, como bien lo había comentado en días pasados, que no denunciaran pues la familia si están recibiendo atención, y sobre todo que también el PAN pues ha interpuesto denuncias pues ya señalando a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Lo primero es que las víctimas tienen derecho a acercarse a un bufete de abogados, siempre, es su derecho. Lo que decimos nosotros es que no es necesario. ¿Por qué? Primero porque ya hay una carpeta de investigación abierta. Es decir, aunque se presenten otras carpetas de investigación, van a tener las conclusiones que emita la carpeta de investigación que ya se abrió, producto de 14 personas que lamentablemente fallecieron y también pues de todas las personas que resultaron heridas o con alguna consecuencia. Entonces la carpeta ya está, la abre de oficio
la Fiscalía por esta circunstancia. Entonces, aunque haya otras denuncias, pues se suman a la carpeta. Así ocurre normalmente con las fiscalías. Entonces, no es necesario para abrir una carpeta de investigación. Y lo segundo es que van a tener reparación integral del daño. Muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos. Les dicen a las víctimas que no les van a cobrar nada, pero al final se llevan un porcentaje de la reparación integral del daño. Entonces, no es necesario para que haya reparación integral del daño, porque nos estamos comprometiendo a que así va a ser. Y la Fiscalía pues tiene que establecer las condiciones de acuerdo a protocolos internacionales y a la ley de víctimas que está establecida. Ya, finalmente, Pemex emitió un informe en la Comisión Nacional de Valores respecto a que la deuda del 2025 la estaría terminando de pagar en 8 años. No sé si tiene conocimientos, ¿le reportó algo Pemex respecto a las deudas de proveedores, Presidenta? Bueno, lo primero es que Pemex este 2025 subió su calificación por todas las calificadoras, y eso es muy importante. Hemos estado informando o informamos a lo largo de 2025 que Secretaría de Hacienda, a partir de distintos instrumentos, ha estado apoyando a Pemex. Inclusive ha habido premios a la Secretaría de Hacienda, premios internacionales, por el trabajo que hicieron relacionado con la administración de la deuda de Pemex. Entonces, se ha hecho de manera muy profesional y con mucha creatividad y de manera muy transparente. Para la deuda de proveedores de Pemex se creó un instrumento especial, en realidad para la inversión del 2025, para garantizar la inversión del 2025 y que con su propio presupuesto Pemex pagara la deuda a proveedores. Este vehículo financiero que se realizó con Banobras, Nafinsa y bajo la coordinación de la Secretaría de Hacienda y una revisión muy estricta, Pemex pues tiene que ir cubriendo estos montos, pero está perfectamente garantizado en la planeación de Pemex. Fue un trabajo muy minucioso que se hizo en una reunión permanente que tuvimos, bueno, que tenemos todavía, 1 o 2 veces a la semana, para poderle dar el impulso a Pemex que requiere. Este 2026 va a ser muy importante el trabajo de Pemex en distintas áreas, tanto en la producción de petróleo y de gas, como en la transformación, tanto en refinación, que ya alcanzamos el 80% de la producción, más bien del consumo nacional con producción de Pemex, como lo que tiene que ver con la petroquímica también. Entonces, Pemex va muy bien, va trabajando muy bien, y fueron acciones que se realizaron pues con todo el marco necesario y supervisado por Secretaría de Hacienda. Gracias. Bueno, vamos ahora del lado de Morelos. A ver, la compañera. Gracias, Verónica Bacás, corresponsal SMX, Grupo Fórmula Morelos y Presente Morelos. Yo quisiera preguntarle primero, Presidenta, por el lado de la economía. El año pasado pues tuvimos lamentablemente el cierre de Nissan. Si bien decía el secretario Marcelo Ebrard pues que no estaban tan preocupados porque eso se trasladaba a Aguascalientes, pero para Morelos pues representa un golpe muy fuerte, la pérdida de más de 3,000 empleos ahí. ¿Cómo podrían ayudar a Morelos para que lleguen más inversión? Tenemos un atraso económico de más de 30 años. Y en materia de seguridad, Presidenta, o no sé si me podría responder el secretario, en cuanto a los videos que recientemente circularon en redes sociales, en donde el cártel Jalisco Nueva Generación amenaza a grupos antagónicos de aquí de Huitzilac, y hay otro más que atrajo también la FGR, que tiene que ver de la reunión de alcaldes con líderes criminales. ¿Qué avances habría en estas investigaciones, ya que pues son temas que atrajo la Federación? Gracias. Estamos trabajando con la gobernadora
para poder atraer inversiones y particularmente pues para generar empleos particular por el cierre de la planta de Nissan. Y está trabajando Margarita con la Secretaría de Economía Federal. Yo espero que pronto podamos dar buenas noticias, no solamente en el tema de manufactura y particularmente la automotriz, sino también estamos apoyando en el campo. Este año también va a haber un impulso particularmente pues, a toda la producción del campo que caracteriza a Morelos. Y sobre seguridad. A raíz de los cambios recientes en la Fiscalía General de la República, pues también se ha estrechado la coordinación, no solo esos casos de los videos que usted comenta, sino hay otros que tienen relación aquí en Morelos, que estamos trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, y esos casos específicos que usted menciona están en la Fiscalía en FEMDO y los estamos trabajando con ellos. Se ha confirmado, hemos tenido detenciones aquí de células afines a ese cártel sí, desde hace tiempo. No sería algo nuevo, hemos tenido ya detenciones en meses pasados aquí en el estado de Morelos relacionados con esas células. ¿Y se investigaría a los alcaldes que están relacionando? ¿Se está investigando bueno, al de Acuautla, Tlatlaucan, que están involucrados en este video? Hay varias denuncias y la Fiscalía General de la República va a determinar si hay suficientes elementos para la investigación de las personas denunciadas. ¿Nada más son dos alcaldes o habría más alcaldes? Desconozco si hay más en esa denuncia que usted comenta, pero pedimos a la Fiscalía que informe puntual. Gracias. Gracias. A ver, por acá. Presidenta, buenos días a todos. Preguntarle, Presidenta, Israel Aldave de Grupo Fórmula, perdón, me presento. Preguntarle si usted solicitó al Senado o qué le informó el Senado de la República para posponer este permiso que se iba a otorgar para que elementos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos vinieran a nuestro país a dar adiestramiento a… Tiene que haber una reunión extraordinaria porque se aprueba por el Pleno del Senado y hasta donde tengo entendido el Senado no particularmente por esta razón, sino había otras iniciativas que se tenían que aprobar, entonces decidieron hacerlo hasta febrero, que es el momento en que inician ya el periodo de sesiones normales. No tiene nada que ver con lo que ocurrió en Venezuela. No, porque esas son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo y evidentemente constitucionalmente pues tiene que haber la aprobación del Senado. Entonces, lo que decidieron fue pues, posponerlo a cuando vaya a haber la sesión ordinaria, dado que no había otro tema para una sesión extraordinaria. Okay. Por otra parte, Presidenta, ayer se dio a conocer el trabajo conjunto entre la Policía Nacional de España y la DEA, en la que desmantelan, ellos dicen, a una banda criminal hispano-mexicana que traficaba metanfetamina de México justamente a este país de Europa. Preguntarle si ustedes les avisaron respecto a este operativo y si ustedes ya también están llevando a cabo investigaciones porque la metanfetamina, se dice, era traficada al interior de placas de mármol que salía justamente de México para España directamente. Esta operación del Gobierno de España inició en el 2023. Personas de los 9 detenidos que fueron arrestados en esta ocasión, algunos ya habían sido detenidos y los dejaron en libertad allá. Esta operación inicia en el 2023, en estas fechas vuelven a hacer unas detenciones, se detienen a 9 personas, de los cuales 2 son mexicanos, uno de Jalisco y uno de Sinaloa. Hay coordinación, hay buen intercambio de información, allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia de aquí de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá. Es decir, la Secretaría sí estuvo trabajando en coordinación con la Policía Española. Hay intercambio de información, no tendrían por qué avisarnos, ni nosotros, es como antes de una operación, es una operación que hicieron allá de manera muy local y que al tener detenidos mexicanos, pues hay un intercambio de información. Siempre ha habido un muy buen intercambio de información con España. ¿Y la investigación en las aduanas?
Eso ya nos corresponde a nosotros, por eso es el intercambio de información, la información que nos enviaron de las empresas que, como usted bien menciona, comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas. Eso ya lo está trabajando también la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya se está trabajando. Ya se está trabajando, confirmado, y también con la Fiscalía General de la República. Ok, si me permite, Presidenta, que el secretario está tomando la palabra. ¿En qué estatus, qué tiene de avance esta investigación en materia de huachicol fiscal? Yo creo que hay que pedirle a la Fiscalía que haga su información. ¿Cómo estamos trabajando? Y ya lo vamos a poder presentar. Se ha hecho un trabajo muy minucioso, detallado, de mucha, es decir, mucho trabajo específico, iba a decir de mucha talacha, porque tiene que ver con mucha dedicación de bases de datos que se cruzan entre el SAT, la Secretaría de Energía, la CEA, Profeco, para poder revisar, como lo he planteado, desde el momento en que entra el combustible importado hasta el momento en que se vende, ya sea en una gasolinera o en alguna flotilla, porque hay también permiso para vender a flotillas sin que necesariamente sea en una gasolinera como las que vemos normalmente. Ese trabajo ya está listo. Si ustedes ven en las carreteras vehículos que transportan combustible, que tienen una forma especial, tienen un QR ya muy grande. Ese QR es un sistema obligatorio que puso la Comisión Nacional de Energía para que se conozca de dónde viene ese combustible y a dónde va ese combustible. Es una calcomanía y tienen que tener todos los permisos. Si no traen ese QR, son detenidos por la Guardia Nacional. Ha habido recientemente muchas detenciones que tienen que ver con esto. Entonces es una parte administrativa de mucho trabajo que se ha estado haciendo y en el que está participando también la Fiscalía General de la República. Y por otro lado ya son las investigaciones de la Fiscalía General que tienen que ver pues con las bandas delictivas nacionales e incluso internacionales que se dedican o que se habían dedicado, que ha disminuido. ¿En qué lo vemos que ha disminuido? En que aumenta la venta de combustibles legales. Pero todo este proceso lo lleva a la Fiscalía y ellos son los que tienen la investigación. Y pues le pediremos que pueda informar pronto sobre cómo va. Okay. Y hablando justamente de la Fiscalía, Presidenta, que alguien del Gabinete de Seguridad comentara, ¿cuál es la diferencia que ven ahora con la llegada de la nueva fiscal a la del anterior fiscal general de la República? Como ustedes saben, nosotros trabajamos juntos en el gobierno de la Ciudad de México. Cuando fui jefa de gobierno, Omar era el secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad y Ernestina Godoy era la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Son equipos que vienen trabajando pues ya desde 2019. Entonces ahora naturalmente no… se trabajaba en coordinación con el fiscal Gertz, pero naturalmente son equipos de trabajo que vienen ya desde hace mucho tiempo con mucha coordinación. Entonces esto facilita mucho el trabajo que se hace. Ernestina estuvo aquí en la mañana, ella en su momento dará información a los medios y a la ciudadanía de cómo está fortaleciendo la Fiscalía General de la República, lo que se llaman las delegaciones de la Fiscalía en los estados y el programa de trabajo integral que ya está desarrollando. Entonces tiene, digamos, esa ventaja que son equipos pues que venimos trabajando conjuntamente, garantizando la autonomía de la Fiscalía, pero pues con mucha coordinación y confianza que se tiene desde hace mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos a Morelos, la compañera. Muy buenos días, Presidenta. Marcela García, de Grupo Diario de Morelos. Preguntarle, hace un año anunciaba los proyectos prioritarios para el Estado de Morelos, entre ellos el distribuidor vial para la UAM, apoyó a la UAM este fin de año, pero también preguntarle qué otros proyectos, qué avance tiene este distribuidor
entiendo este año iniciaría, ¿qué otros proyectos prioritarios tiene para el estado de Morelos? Y en materia de seguridad, Huitzilac ha sido un municipio donde hay delitos como la tala ilegal, muchos videos que circulan en redes sociales de asaltos que se están dando y también secuestros express. ¿Qué acciones específicas para el municipio de Huitzilac se contemplan independientemente de las que han anunciado para salvar el bosque de agua? Gracias. La primera, perdóname, me quedé con Huitzilac. El distribuidor, perdón. Sí. Y los acciones prioritarias, sí. Bueno, saben que estamos haciendo un hospital del IMSS en Jiutepec. No, en Yecapistla. En Yecapistla. Otro en Jiutepec, se abrió el hospital de Cuernavaca del ISSSTE. Y distintas acciones que tienen que ver con fortalecimiento de la atención a la salud. En el caso de Morelos, este año se hizo una repavimentación muy importante en distintas carreteras y algunos puentes de este camino que se llama Tierra y Libertad, y este año inicia la construcción de el puente que va a la universidad y nos hemos comprometido con Margarita del Centro de Convenciones, un centro de convenciones para fortalecer el turismo que tiene que ver con congresos y otras actividades de este tipo para Morelos, además de los apoyos al campo y otras acciones que vamos a desarrollar. Entonces, este año inicia el distribuidor vial y también este año el centro de convenciones de Morelos. Vamos a hacer un programa para todo el país, muy intensivo de repavimentación de carreteras federales, que es muy necesario, y también Morelos se va a beneficiar. Y sobre Huitzilac, no sé si quieras, Omar, o tú, Margarita, contestar. Bueno, como comentábamos, alineados desde Morelos a la Estrategia General de Seguridad, una de las partes muy importantes que se han estado realizando, este trabajo de investigación y de detenciones que se han duplicado en el estado de Morelos, las detenciones. Tenemos una baja en homicidios dolosos, una baja en feminicidios del 28%, una baja de 19% en robo de vehículos, y también en términos de detenciones de objetivos prioritarios se han desarrollado de una manera muy consistente en este 2025, entre ellos también detenciones en Huitzilac, pero fundamentalmente nos estamos también abocando al tema de los arcos carreteros. En este año 2025 se invirtió en 12 arcos carreteros que significan el 50% del Estado. La meta para el 2026 van a ser el 100% de arcos carreteros, que lo hemos logrado gracias a la coordinación de esfuerzos del gobierno federal, del gobierno estatal y de algunos municipios. Y vamos, por supuesto, a fortalecer todo el tema de investigación vía las cámaras. O sea, va a ser un estado muy vigilado. No había ni siquiera cámaras en Huitzilac. Pese a ello, logramos resolver casos muy importantes de secuestros express, precisamente, que se dio los resultados con una poca tecnología. Entonces, estamos preparados para este 26 dar mucho mejores resultados en el estado de Morelos y específicamente en Huitzilac, como lo hemos venido trabajando. ¿Hay un plan específico para reducir la extorsión, que es uno de los delitos que incrementó? Estamos trabajando con la nueva legislación, que fuimos el primer estado que armonizamos la ley contra la extorsión. Eso nos permite a nosotros tener más elementos jurídicos y sí ha aumentado de una manera muy importante. Cuando vemos las estadísticas de aumento de extorsión, también significa que hay un aumento sustancial en las denuncias de la ciudadanía, porque hay mayor confianza también en este tema de la extorsión. Y nosotros, además de la armonización de la ley,
federal. En el Congreso del Estado se establecieron también algunas nuevas reformas que tienen que ver con los famosos papelitos, que son con los que se extorsiona a las personas en particular, con las mantas, con los narcocorridos, es decir, una serie de aspectos que también tienen que ver mucho con la situación del crimen. Entonces, creo que estamos avanzando de una manera consistente. Gracias. Finalmente, Presidenta, en Morelos, en este año mundialista, Morelos, por la cercanía con la Ciudad de México, ¿se contempla algún apoyo a alguna actividad para la entidad? Gracias. Vamos a hacer, incluido Morelos, varios campeonatos, torneos, ya los vamos también los anunciamos el año pasado y le vamos a dar seguimiento. Y también la construcción de varios, bueno, el mejoramiento y construcción de canchas de fútbol, con semilleros de niños niños y adolescentes en equipos de fútbol. Bueno, vamos para acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Jennifer Bárbara, de México Comunica. Presidente, el Gobierno de Baja California anunció ayer la beca Corazón de Cimarrón con una inversión de 134 millones de pesos para garantizar la continuidad de estudios de alumnos de licenciatura en situación de vulnerabilidad de la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Qué mensaje les envía a las y los bajacalifornianos con este apoyo a la educación pública? Qué bueno. Felicidades a la gobernadora y a todos los jóvenes. Es muy importante que los jóvenes, que sigan estudiando y que no abandonen sus estudios por razones económicas. Entonces, muchas felicidades. Gracias, Presidenta. Presidenta, en otra pregunta, ¿qué opina sobre la diputada de Morena, Alejandra Anc, que recientemente fue detenida en la frontera de Caléxico con 800,000 pesos y que ella respondió que es el fruto de sus ahorros y la venta de un carro, pero que se le olvidó guardar el dinero en su casa? No sé si tengan más información sobre este caso de la diputada que fue detenida cuando cruzaba, no lo traen. Bueno, pues tiene que dar explicaciones ella sobre que se haga la investigación. ¿Algún mensaje a los funcionarios? ¿En general? Sí, claro. Pues que se comporten como debe ser. Primero, lo he dicho muchas veces y lo mantengo, lo sostengo, y es un mensaje a todos y no solamente a los que pertenecen a nuestro movimiento, sino a todos. El poder es humildad y uno tiene que comportarse siempre sirviendo al pueblo y manteniendo una vida honesta y en la justa medianía, como debe ser. Evidentemente, si hay un delito, pues tiene que ser investigado por las fiscalías, ¿verdad? Entonces, en este caso no tengo más información, pero vamos a ver si es un tema de Fiscalía Estatal o de la Fiscalía General de la República. Gracias. Presidente, el secretario Omar García Harfuch informó que se investiga a los sindicatos Usón y ACME. Sin embargo, existen señalamientos contra el sindicato Libertad, cuyo dirigente Hugo Bello Valenzo, actualmente preso, presuntamente seguiría operando desde el Reclusorio Sur a través de su hijo, Axel Bello Pantoja, con acusaciones de extorsión, despojos y presunto huachicol del agua. Además, se reportan hechos violentos en Puebla y Tlaxcala, incluido el incendio de maquinaria de una empresa privada encargada de la ampliación de una autopista. Ya existen investigaciones en la Fiscalía de Tlaxcala contra Axel Bello Pantoja, quien también tiene una orden de aprehensión vigente por homicidio, y Óscar Pozos Vergara, otro líder sindical identificado como operador de huachicol en la región. ¿Qué acciones tomará su gobierno para desarticular organizaciones criminales que se presentan como sindicatos y actúan con impunidad? Omar. Las acciones se han estado tomando desde el inicio de la administración de la presidenta, como así nos lo instruyó. Ha habido varias detenciones relacionadas con sindicatos. En el Estado de México detuvimos a un líder importante apodado El Choqui, en otros estados, en Coahuila, en la región de Laguna también. Para este que usted menciona, que ya tiene orden de aprehensión de Tlaxcala, nos ponemos en contacto inmediato con Tlaxcala y apoyamos en la cumplimentación de la orden de aprehensión. Todas las denuncias que nosotros recibimos, y ahora como bien lo señaló la señora presidenta,
con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy, pues vamos a estrechar la coordinación para cualquier denuncia que llegue de extorsión, es prioritario. Secretario, las víctimas tienen miedo de que por su influencia su defensa legal pueda salir de prisión. Tenemos no tengo conocimiento de que vaya a salir de prisión, pero lo revisamos con la Fiscalía de la Ciudad de México, que también tenía una orden de aprehensión, recuerdo, que fue cumplimentada en la Ciudad de México. Le agradezco mucho. Gracias, presidente. Para que tengan conocimiento, de esta persona, el padre, el que mencionas, fue detenido por Ernestina Godoy cuando fue fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Y es cero impunidad. No puede, con la careta de ser de un sindicato, estar cometiendo delitos de extorsión o de otro tipo. Entonces, en particular, en este caso, ya está la experiencia de Ernestina en la Ciudad de México y pues que se investigue. Muchas gracias, presidente. Sí. Vamos a Morelos ahora, perdón, compañero. Gracias, presidenta. Presidenta, naneke nimislahtoltis ika nonantlahtol náhuatl. Presidenta, yo le quiero preguntar en mi lengua materna, el náhuatl. Yaloa otiquitaque, que Ipanostli pasó de la reforma, Ipancalpan, Ciudad de México, Inquitlalque, Tlaixcopintle de Masehualcihuahmi. Pampatame tiquita ika nican insihuahme, y aman no esquimita que me esquinsihuaita, igual kipias no in kipanoa on discriminación, violencia. Igual saca no tiquita, casquincahuilia, nahuiltisque para proceso electoral. Presidenta, yo le quiero preguntar, el día de ayer vimos la colocación de estatuas en Paseo de la Reforma en respeto a las mujeres indígenas, pero en Morelos y en el país hemos visto que las mujeres indígenas siguen con esa discriminación, ese racismo, y en muchos de los casos no les permiten participar en los procesos electorales. Bueno, son dos temas con los que quisiera contestar. El primero es, ayer colocamos 6 esculturas, estatuas, monumentos, dedicadas a 6 mujeres indígenas que pertenecieron a grandes civilizaciones. Entre ellas Malintzin, que parecería, porque así nos lo enseñaron en su tiempo, que la Malinche era el símbolo de la traición, porque como mujer indígena se acercó a Cortés. Y durante todo el 2025 hubo varios foros, porque fue dedicado a la mujer indígena, el 2025, en donde se recuperó a Malintzin, porque en realidad fue una mujer que en las condiciones en las que estaba, pues decidió usar la palabra, hablaba 3 lenguas para poder hacer una conciliación entre los pueblos. Y la visión desde ahora pues es distinta a la que en su momento escribió Paz en el laberinto de la soledad. Por eso es la recuperación de la imagen y del símbolo de Malintzin, junto con otras 5 mujeres indígenas. Parece algo menor, pero en Paseo de la Reforma, primero no había mujeres hasta que fui jefa de gobierno. Hicimos el Paseo de las Heroínas con 13 monumentos de mujeres en la historia de México, entre ellos a la heroína anónima o a las heroínas anónimas. Y ahora son 6 mujeres indígenas, que lo que muestra es el legado y la conciencia de que las mujeres indígenas son origen, resistencia y visión del México de hoy y del futuro. Y como ese símbolo de las 6 estatuas, de los 6 monumentos, pues es el trabajo que estamos haciendo de manera permanente
porque queremos que se erradique cualquier forma de discriminación, de clasismo, de racismo, de machismo, particularmente hacia las mujeres indígenas. Otras acciones que hemos desarrollado son, por ejemplo, en el nuevo programa o la nueva forma de distribución de los recursos, en donde cada comunidad indígena y afrodescendiente recibe un presupuesto público para alguna obra pública. Estamos orientando, depende obviamente de cada comunidad, a que la tesorera de esos recursos sea una mujer, que es la que resguarda el recurso. Y la otra parte muy importante es la que tú dices, y es estar mencionando de manera permanente el que todas las comunidades indígenas pues son grandeza y legado cultural y presente y futuro de México. Todos los mexicanos, vengamos o no de un pueblo originario, tenemos la obligación de reconocer la grandeza cultural de México que viene de las culturas originarias, y no de antes, sino de hoy. Presidenta, igual aman que me aman, tiquitas vipan calpame hipanica México, comunidades indígenas que pia que quiselías tomin y programa Faispian. Guanane que ni mislastoltis y pan ni can calpan Morelos, que es que no temacas campaón calpame, más igual calpame, quiselis que tomin. Presidenta, en el programa federal Faispian se otorga recurso a las comunidades indígenas. Quiero preguntarle cuál va a ser el presupuesto que se le va a destinar a las comunidades indígenas del Faispian para el estado de Morelos. No tengo el dato para Morelos, a ver si me lo da Ariadna. Este año tiene 1,000 millones de pesos más que el año anterior. Fueron 12,500 millones el año 2025 y este año tiene como 13,500 millones ese programa. Igual Zacatlamen y Mislastoltis, presidenta, Nani Gualewa de Copalillo Guerrero. No toca ni no Asensio, Juan Amanik de Quipano ni Campan Informatimas, ni Chantepan Calpan Morelos, pero Campan Igualewa, Shlahonka a drenaje, Shlahonka agua potable, igual y pan centro de salud y toca centro de salud servicios ampliados. Ontequipanoa, ya shopquinia que tequipanosque y pan fin de semana, no cagua hasta las 5 de la tarde. Igual sei chocatzi omic de Mactlacle Omexistle y ca Oquicuascolol. Presidenta, yo vengo de una comunidad indígena en el estado de Guerrero, en Copalillo. Hoy vivo aquí en Cuernavaca, Morelos, soy reportero indígena para Informatimas. Y quiero preguntarle, en el caso de mi comunidad en Guerrero, en Copalillo, una menor de edad de 12 años, de nombre Mitzi Sofía Antonio, falleció a causa de un piquete de alacrán. Hemos avanzado en el municipio, pero aún lacera la falta de medicamentos y sobre todo la atención a las personas indígenas porque no pueden acceder a este suero antialacrán y fallecen, como es el caso de la niña Mitzi Sofía Antonio, que falleció a causa de un piquete de alacrán. Pero además en el Centro de Servicios de Salud Ampliados en Copalillo Guerrero, los médicos ya no quieren prestar el servicio a partir de las 5 de la tarde. Se van y los fines de semana no hay servicio en esta comunidad. Muchas gracias. Soy Nino Asensio de Informatimas. El programa de rutas de la salud es para el IMSS Bienestar, en donde está Guerrero y también Morelos. Son una manera de distribuir los medicamentos que están determinados por el IMSS Bienestar y Secretaría de Salud a través de protocolos de atención y van todos los meses a distribuir medicamentos. Y ahí tiene que estar necesariamente el suero antialacránico para ciertos lugares. Vamos a revisar en particular cuándo ocurrió este caso y garantizar que en efecto llegue el suero antialacránico porque existe, hay en existencia y a través de las rutas de la salud tiene que llegar.
Antes que Jacobo del Noticiero en Redes, Presidenta, antes que nada le deseo lo mejor para usted en este año y desde luego para todos. Ayer anunció la Fiscalía General de la República un avance más en el entramado de García Luna y lo hizo Ulises Lara, que hoy, además de tener una responsabilidad en la Fiscalía, vuelve a tener la función de vocero y fue delegado aquí de la Fiscalía General de la República. Entonces, si me permite, como primer pregunta, ¿hasta dónde llega el caso de García Luna? Porque tal vez los jóvenes que hoy tienen 17 años no saben quién fue García Luna. ¿Y hasta dónde llega este entramado? Y habría la posibilidad de que en una próxima conferencia nos puedan ustedes presentar cronológicamente, también, no sé, con una infografía, los nexos, los vínculos y cuál fue el daño que causó este personaje y si aún hay expedientes abiertos de colaboradores, de gente al servicio de García Luna. Esa sería la primera pregunta y aprovechando que le mencionaba Ulises Lara, pues él como delegado de la Fiscalía General de la República acá en el tiempo que estuvo en esa responsabilidad, conoce muy bien el caso de de Uriel Carmona, que era el fiscal de acá. Me llama mucho la atención los resultados que se han tenido aquí en materia de seguridad, porque era un cochinero y con un fiscal que evidentemente operaba para muchos intereses ajenos a los de la población de Morelos. Entonces, como primer pregunta, si pudiera haber una exposición amplia del tema de García Luna y qué ha pasado con el caso de Uriel Carmona. Lo preparamos para alguna mañanera, pero digamos, nosotros conocemos, lo más conocido de García Luna es el periodo de Calderón, donde fue secretario de Seguridad Pública y después, es decir, lo conocemos de esa época, como que coordinó todas las labores relacionadas con lo que Calderón llamó la guerra contra el narco. Tiempo después fue detenido en Estados Unidos, hoy está sentenciado por sus vínculos con los grupos delictivos. Es decir, Calderón puso en manos de un delincuente la famosa guerra contra el narco. ¿Qué pasó después de que García Luna deja la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal? Se dedica a hacer negocios de seguridad y tiene muchos contratos, entre otros con instituciones del Gobierno Federal y estatales. El PAN también, ¿verdad? El Partido Acción Nacional, disculpe la interrupción, también… No, ya fue con la época de Peña. Perdón. O sea, deja el gobierno Calderón, entra Peña Nieto y García Luna deja de ser secretario, pero pone negocios de seguridad. Y hay investigaciones posteriores, porque resulta que pues muchos de los contratos que hizo fueron más caros de lo que debían de ser, o no se entregó lo que se tenía que entregar, etcétera, 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 con investigaciones ya en el periodo principalmente del presidente López Obrador. Estas detenciones que recientemente ha hecho la Fiscalía tienen que ver con esas denuncias de colaboradores de García Luna relacionados con sus empresas, con contratos. Entonces, pues sí, hay que pedirle a Ulises Lara o a la propia fiscal que puedan dar más información sobre esto y nosotros preparamos pues ya un trabajo para una mañanera para poder explicar con todo detalle. Le agradezco mucho. Si me permite un segundo planteamiento, y lo hago con mucho respeto, yo sé que la Fiscalía es la que tiene a cargo la investigación. Y sobre el fiscal, el que era el fiscal de Morelos, pues ya tendrá que revisarlo la Fiscalía General de la República y él tiene varios amparos. Y hay pues un caso que nos tocó a nosotros donde participamos
de manera muy importante el caso de un feminicidio de una joven que es privada, digamos, de su libertad, secuestrada o desaparecida en la Ciudad de México, y cuyo cuerpo se encuentra después aquí en Morelos. Y el anterior fiscal de Morelos lo que dice es que en realidad no fue feminicidio, lo dice públicamente. La Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, entonces, pide el caso, dado que la desaparición había sido en la ciudad, y cuando revisa todo el caso es evidente que fue un feminicidio. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina, hace las detenciones relacionadas con ese feminicidio y acusa al fiscal de Morelos de entonces de no haber hecho la investigación como se debía. Hoy tiene pues amparo. Pero está, del viejo Poder Judicial. ¿Está localizable? Bueno, sí, ya no sé. Presidenta, si me permite, con mucho respeto, sé que usted ya habló del tren interoceánico, pero nos tocó acompañarla cuando usted hizo el recorrido desde Tonalá hasta Ixtepec. Y la verdad, los que fuimos ahí, y aquí hay compañeros de medios corporativos y de medios independientes, atestiguamos la calidad de las instalaciones, de la gente y todo. Hay quienes lo dicen, Presidenta, y por eso se lo tengo que preguntar, que estuvo muy raro lo que sucedió. Yo me acuerdo que cuando usted era jefa de gobierno, en la línea 3 y en la línea, creo que en la línea 7, pero sobre todo en la línea 3, la propia Ernestina Godoy detectó o se pudo comprobar que se habían registrado acciones, sí, deliberadas. El término es sabotaje, ¿no? Es una de las líneas de investigación, o se ha descartado, digo, porque teniendo ese antecedente de lo que sucedió en la Ciudad de México, que tenía un objetivo, desde luego, político y otro, le pregunto, y lo hago con respeto, porque sé que la Fiscalía está haciendo la investigación, ¿es una de las líneas que se deberían de investigar o que se están investigando? Lo tiene que determinar la Fiscalía. En esto hay que ser muy responsables, muy responsables. ¿Cómo hace las fiscalías las investigaciones en este y en otros casos? Tiene peritos especializados y si no, contrata peritos especializados. Por ejemplo, sabemos que la fiscal general convocó al Colegio de Ingenieros para que le pudiera ayudar en algunas investigaciones relacionadas con el peritaje. O no sé si contrató, pero bueno, se acercó al Colegio de Ingenieros para que pudiera ayudarle en algunos peritajes, el Colegio de Ingenieros de México. Y ella pues tendrá que informar cómo están apoyando. Entonces hay que ser muy responsable y basarse en evidencias. Entonces, estos peritos especializados en vías de tren, en análisis de cajas negras, pues son los que tienen que decir realmente qué ocurrió en un primer dictamen y después ya lo que se llama la causa raíz. Decir alguna otra cosa sería, desde mi perspectiva, pues solamente hacer conjeturas. Presidenta, y si me lo permite, por último, mucha gente ha reconocido su postura sobre el caso Venezuela, una postura pegada a lo que establece nuestra Constitución. Ya usted fijó la postura, pero ¿qué le dice al pueblo, a su pueblo, a ese pueblo que la está respaldando? En las encuestas, en los medios tradicionales, hemos visto que incluso esos medios reconocen más de un 70% de aprobación a usted. Pero ¿qué le dice al ama de casa, al campesino, al estudiante, a quien se está transportando en este momento, en un momento donde, desde luego, es un momento que debe ser muy cuidadoso todo lo que se dice, todas las acciones? Me acuerdo que cuando usted estuvo en Kananaskis con el primer ministro de Canadá, Carney, él
entregó usted, cuando usted le estaba entregando un balón, una artesanía, por cierto, muy bonita, él hizo una broma sobre Donald Trump y usted no se rió. Fue usted muy respetuosa incluso, o muy cuidadosa de no caer en una broma para no generar más conflicto o para no caer en un conflicto. Pero ¿qué le dice a su pueblo? ¿Qué le dice a la gente que la ha acompañado en el Zócalo? ¿Qué le dice a la gente en este momento? ¿Con relación a Estados Unidos? Sobre lo que estamos viviendo en el mundo, digo, al final, sobre lo que sucedió en Venezuela, pero la gente tiene mucha confianza en usted. Usted ya fijó una postura hacia el gobierno de Estados Unidos por lo que sucedió. Nosotros siempre vamos a guardar nuestros principios. Y la verdad aquí en particular quiero reconocer al Gabinete de Seguridad, porque en el tema de seguridad y en la relación con Estados Unidos, el general secretario, el almirante secretario, el secretario de Seguridad son, además de profesionales y ser grandes personas, son patriotas. Y eso es muy importante. Son muy responsables, tienen una gran relación con el Comando Norte, con agencias de Estados Unidos, con la propia embajada en México de Estados Unidos, con personas en Estados Unidos que tienen que ver con la seguridad o la colaboración en la seguridad, pero siempre tienen muy claros los principios, y es la defensa de nuestra soberanía y nuestra territorialidad, y al mismo tiempo buscar la cooperación y la coordinación. Y eso es lo que hemos planteado siempre. Nosotros mantenemos los principios de la política exterior mexicana, además lo hacemos por convicción, pero nosotros somos vecinos de Estados Unidos, somos socios comerciales y tenemos problemas comunes. Ellos tienen que atender también las causas del consumo de drogas, tienen que atender a los grupos delictivos que hay en Estados Unidos que distribuyen droga, nosotros en nuestro territorio, y colaboramos con información, con investigación en el marco de un entendimiento que tenemos. Entonces, nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos, manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto. Lo agradezco mucho. Gracias, presidente. Bueno, y en la defensa de nuestros compatriotas allá también. Bueno, vamos de este lado, compañero. Presidenta, buenos días, feliz año. Gobernadora, buenos días a integrantes del Gabinete de Seguridad. Yo quisiera preguntarle con relación a este tema de seguridad, precisamente aquí en Morelos hubo 4 laboratorios que se incautaron en meses recientes y en los cuales se había detectado fentanilo. Precisamente preguntarle qué papel juega ya Morelos en el panorama del gobierno federal con la producción de esta droga y cómo se están coordinando con el gobierno de Morelos precisamente para dar con más narcolaboratorios como los 4 que se han presentado el día de hoy. Es metanfetamina, es distinto al fentanilo. La mayor parte diría prácticamente el 100%, de la cantidad de laboratorios, no sé cuántos, a ver si incautados en el país y estos en Morelos. En la presentación de Omar, ¿cuántos son, Omar? 1760. 1887 laboratorios y áreas de concentración. Hubo un caso, o algunos casos, sobre todo cuando entramos, que se encontró la fabricación de las pastillas, pero no como tal la fabricación del fentanilo, aunque se sigue investigando. Pero la mayoría es metanfetamina, que es distinto. No sé si quieras comentar algo más o alguien con relación a los laboratorios de metanfetamina que se han incautado. Solo complementar lo que usted dijo, señor presidente, se han encontrado empastilladoras, en el caso de fentanilo, que son los menos, pero todos estos 1887 laboratorios que destruyó
la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina son de metanfetamina, no son de fentanilo. Los 4 que se hicieron aquí en coordinación con el gobierno del Estado de Morelos también son de metanfetamina. Y estos laboratorios, como lo hemos mencionado, la destrucción de estos laboratorios pues significa miles de millones de pesos que dejan de ingresar a las organizaciones criminales. Y finalmente, Presidenta, preguntarle si tienen ya un informe de estas investigaciones en contra del exgobernador e incluso funcionarios de la administración pasada. Había un informe de la Auditoría Superior de la Federación de un presunto desvío de más de 3,000 millones de pesos. Si hay avances en las pesquisas, ¿qué informe tiene sobre ese tema, Presidenta? Luis Alberto Beltrán, de Acá Entre Nos. Pues tendría que ser, no sé si es la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República. Gracias. Vamos de este lado a ver la compañera. Allá son 9:25, ya vamos. Ya voy rápido. Gracias, Presidenta. En Viña de Francia, de Le Monde. Sobre Cuba, usted no ha recibido los datos de Pemex, ¿verdad? Ayer nos los dieron, incluso en petróleo crudo es un poco menos de lo que fue en 2024, lo que se contrató en 2025. Okay, pero se los damos después si quieren para… quería saber si usted considera que… Y repito, es similar al que viene dándose desde gobiernos que no eran de Morena. No desde es Salinas algo de nuevo. Gortari, ¿no? Es eso. Sí, incluso con Peña Nieto, incluso con Calderón también. Okay. Quería preguntarle si usted considera que otros países tienen que dar ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, dado que la inmensa mayoría de los países votan en la Asamblea de la ONU en contra del bloqueo, pero que finalmente pocos países dan ayuda humanitaria. Bueno, depende de cada país. Los bloqueos desde nuestra perspectiva dañan a los pueblos, más allá de los gobiernos. Y buscamos dar ayuda humanitaria. Ahora que fue el huracán que tuvo daños, se apoyó como se ha apoyado a muchos otros países. Okay. Sobre CFE Internacional, ¿está involucrado en proyectos para exportar gas a Asia y Europa? CFE Internacional compra gas a Estados Unidos para el consumo en México. Está involucrado en varios proyectos que están tanto en Tamaulipas como en el Golfo de California, en Sinaloa, con inversión extranjeras. Esas plantas son altamente contaminantes y de hecho la población en Estados Unidos lleva años luchando para prohibir ese tipo de proyectos. Son plantas de gas natural licuado para después exportar. ¿Qué va a ganar México con esos proyectos más allá de un retorno financiero para la CFE? Son proyectos, muchos de ellos se firmaron en el periodo del presidente López Obrador. Uno está en el Golfo y otros, hay varios en el Pacífico. Algunos ya iniciaron, otros todavía están por iniciar. En todos los casos hay estudios de impacto ambiental. Hay uno en particular que está en el norte de Sonora, que es el que todavía está en estudio particularmente de un gasoducto, pero viene gas principalmente de Texas, se licúa en México y después se puede utilizar en México o se puede exportar principalmente hacia aquellos que son en el Pacífico. Son inversiones que generan empleo de manera importante del país y está estudiado el impacto ambiental y en el caso de que la comunidad no esté de acuerdo siempre se hacen consultas públicas. Ok, porque la población de ese estado depende en gran medida de la pesca y del turismo y además, según varios expertos, se trata de un negocio que no es seguro porque actualmente hay un exceso de gas en el mercado, particularmente de Rusia y Australia. Entonces, no se entiende bien. ¿Qué es lo que pasa? Para que Estados Unidos pudiera exportar su gas
hacia el Pacífico tendría que recorre mucho más distancia que si lo hace a través de México, de Texas hacia el Pacífico. Entonces, esa cercanía pues le permite poder exportar ese gas, que le deja a México pues empleos de manera muy importante, de plantas que tienen que ser seguras y que tiene que haber un impacto ambiental para que no, para que se mitigue cualquier impacto ambiental que pueda tener y evidentemente que no dañe pues las actividades económicas que hay en el lugar. Entonces, por eso le interesa a Estados Unidos estas plantas. Y desde el periodo del presidente López Obrador se consideró que eran inversiones importantes para hacer en el país y que se ayuda para poder exportar ese gas hacia Asia principalmente. ¿Y usted piensa lo mismo que el Sí, expresidente? tiene que evidentemente hacerse una manifestación de impacto ambiental y su aprobación que garantice pues que en efecto se mitigan los posibles problemas ambientales que tuvieran. Ok, y otro tema sobre el caso Wallace. Este mes de enero se cumple 20 años desde que la primera persona del caso fue detenida, Juana Hilda, quien fue liberado por la Suprema Corte. No hemos tenido noticias de ese caso, ya tiene 20 años. Igualmente el caso de la familia de Israel Vallarta, que tiene también 20 años. La Fiscalía pues ahora podría… con la nueva Fiscal General de la República ya podrá dar mucho más información. ¿Sí? Okay. Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Cerramos, vamos con Mujeres en la Historia. No. Viene Noemí. Con permiso, presidenta. Con permiso, gobernador. Muy buenos días a todas y a todos. Morelos es el estado de Morelos es un referente en la lucha de las y de los campesinos en nuestro país. Esta entidad sumó a la Revolución Mexicana un importante proyecto de transformación social liderado por Emiliano Zapata. La lucha agraria fue un aliciente para que distintos intelectuales y artistas internacionales se sumaran a su visión y a su exposición en el mundo. Tenemos aquí un gran referente en la lucha agraria de nuestro país. Distintas personalidades llegaron a México para evidenciar las desigualdades del régimen porfirista, pero también para nutrir a los grupos intelectuales y políticos que se sumaron a la Revolución Mexicana. Entre estas personalidades tenemos a Tina Modotti. Conozcamos México desde los ojos de esta fotógrafa. Tina Modotti nació el 16 de agosto de 1896 en Udine, Italia, con el nombre de Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini. Pasó su infancia en Italia y su juventud en Austria. Proveniente de una familia obrera, desde pequeña conoció la precariedad, lo que marcó profundamente su sensibilidad social y su posterior compromiso político. A los 17 años emigró a los Estados Unidos y comenzó a trabajar como obrera textil en la ciudad de San Francisco, mientras entraba en contacto con ambientes sindicales, artísticos y de izquierda. En Estados Unidos también exploró el teatro y el cine, particularmente en Hollywood, aunque estas experiencias no lograron satisfacer su búsqueda expresiva. En 1917 se casó con el pintor y poeta Rouvet de la Brie-Richie. Juntos se vincularon con círculos intelectuales y de vanguardia. Pero Richie murió de manera repentina en México en 1922, por lo que Tina se trasladó al país para recuperar sus restos. Este viaje marcaría el inicio de una importante etapa de su vida. Regresó a Estados Unidos solo para retornar a México en 1923, esta vez acompañada del fotógrafo estadounidense Edward Weston, con quien mantuvo una relación personal y creativa. Con Weston, Tina Modotti se inició en la fotografía y pronto desarrolló un lenguaje propio, en el que la búsqueda estética se combinó con una profunda preocupación social. El México posrevolucionario de los años 20 ofreció a Tina un entorno fértil, tanto en el plano artístico como el político. Se integró al ambiente cultural que rodeaba al muralismo mexicano, estableciendo vínculos cercanos con Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Javier Guerrero,
y otros artistas e intelectuales. En este contexto, Modotti realizó un importante trabajo de documentación fotográfica de los murales, así como de fotografías de obreros, campesinos, manifestaciones políticas, objetos simbólicos y escenas de la vida cotidiana popular. A partir de su incorporación en 1927 al Partido Comunista Mexicano, su fotografía adquirió un carácter abiertamente político. Colaboró con el periódico El Machete, órgano del partido, y participó activamente en organizaciones como la Liga Antiimperialista de las Américas y el Socorro Rojo Internacional. Sus imágenes dejaron de buscar únicamente la perfección formal para convertirse en instrumentos de denuncia, propaganda y educación política. Entre 1927 y 1929, Tina Modotti realizó una intensa labor fotográfica vinculada al movimiento agrarista radical, documentando asambleas campesinas, escuelas rurales y proyectos educativos impulsados por las escuelas libres de agricultura. En estos años, registró la organización colectiva, el trabajo del campo y la dignidad de los campesinos. En 1929, Tina Modotti vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, el asesinato a sangre fría del intelectual comunista cubano Julio Antonio Mella, mientras ambos caminaban por calles de la Ciudad de México. Modotti fue interrogada por la policía en calidad de sospechosa, en un intento burdo por hacer pasar el homicidio como un crimen pasional, pese a que había pruebas de que se trató de un asesinato político. En un contexto de represión política en contra de los militantes comunistas, Tina Modotti fue expulsada de México en 1930. Vivió exiliada en varios países de Europa. Participó activamente en la Guerra Civil Española, donde colaboró con la causa republicana como enfermera, organizadora y militante, bajo el nombre de María. En 1939, regresó nuevamente a México, donde vivió sus últimos años alejada de la fotografía y bajo vigilancia política. Falleció el 5 de enero de 1942 en la Ciudad de México. Artista y militante, comprometida con las causas de su tiempo, Tina Modotti dejó un legado fundamental en la historia de la fotografía y del arte político mexicano del siglo XX. La fotografía de Modotti capturó un México en movimiento, en el que el pueblo era partícipe de sus transformaciones, pero también entendió que elementos como el maíz, las herramientas de trabajo o la ropa de algodón no solamente eran objetos, sino sinónimo de lucha y resistencia constante, como los bordados de las mujeres de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Muchas gracias. Buen día. Aquí en Morelos vamos a tener una reunión con empresarios y ya nos regresamos a la ciudad. Mañana sí la conferencia en Acapulco. Mañana damos conferencia en Acapulco y ahí sí ya nos quedamos viernes y sábado en Guerrero y el domingo vamos a la costa de Michoacán. A Lázaro Cárdenas vamos a la planta de Fertinal, de fertilizantes de Pemex y algunas otras actividades. Gracias. Se los pasamos al ratito, sí son varios municipios de Guerrero. Vamos a Acapulco, Coyuca y después el sábado vamos camino hacia Zihuatanejo y ahí vamos a detenernos en algunos municipios. Gracias. Sí.